después del golpe de Estado intentado en diciembre del año 22, pero tiene una experiencia en este campo del derecho a la que queremos apelar para entender las actuales peripecias procesales que conciernen a la presidenta de ejercicio, la señora Dina Boluarte. ¿Qué es lo que ha pasado hoy, doctor Espinosa? Hay algunas declaraciones en un sentido u otro. ¿Qué diligencias habían previsto y cuál ha sido la actitud de la señora Boluarte frente a ellas? Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Don Fernando, muy buenas noches, un placer estar aquí nuevamente. La Fiscalía había dispuesto dos diligencias. La primera diligencia, que era una diligencia de exhibición de 3 relojes Rolex, y la segunda diligencia, que era una diligencia de declaración indagatoria, es decir, de que la presidenta declare como investigada ante la Fiscalía de la Nación. Su defensa... ¿Investigada o indagada? Como indagada, claro, como indagada, aunque en realidad la disposición es de apertura de diligencias preliminares. Preliminares, eso es lo que he leído, sí. Y una persona que esté en diligencias preliminares puede ser indagada, indiciada o investigada. Pueden utilizarse equivalentemente esos términos. Ahora, se precisan esas dos diligencias. El día de ayer la defensa de la presidenta Boluarte pide reprogramación de ambas por su recargada El día de ayer agenda. solicitó anteriormente, Ayer, entonces. Exacto, lo solicitó anteriormente y hoy, según el comunicado que hemos visto que ha publicado la defensa de la presidenta Boluarte a cargo del doctor Mateo Castañeda, ha señalado que hoy le notifican, minutos después de que se hace la diligencia de exhibición, la Fiscalía va hacia el domicilio en Surquillo de la presidenta Boluarte, va a pedirle que les exhiban los 3 relojes Rolex. Y la defensa con razón reclama y dice, ¿cómo es posible que van a las 8 de la mañana, una diligencia a las 8, y a mí me notifican minutos después? Es una notificación inválida o nula. Y ahí tiene razón. La defensa basta demostrar ello, con lo cual la defensa tendría que presentar una nulidad. ¿Qué es lo que se había anticipado respecto de esa diligencia, el control de los objetos, de los 3 supuestos Rolex? No sé de dónde sacan que son 3 Rolex, pero habrá alguna fuente que haya establecido esto, ¿usted lo sabe? No lo sé, pero imagino que la Fiscalía, para llegar a determinar una cantidad exacta, es porque tiene información. A lo mejor PSM contestó el oficio que le requirió la Fiscalía de la Nación, precisando la cantidad de roles, cuáles eran, sus números, en fin. Entonces, yo creo que tiene cierta información, o de PSM o de alguna otra fuente, para requerir 3 relojes. Ahora, lo que me extraña, debo decirlo desde el punto de vista procesal, es que la Fiscalía tenía 2 opciones: de pedir que la presidenta exhiba los relojes o los entregue. Son 2 cosas distintas. Exhibir es mostrar, entregar es dámelos que yo me los voy a quedar mientras proceso tu investigación. Muéstramelos, quiero decir, permíteme que yo vea el número de registro. Exacto. Y al mismo tiempo que la joya misma, documentos de compra, me imagino. Exacto. No solamente el objeto, sino también la, digamos, documentación que acredita la propiedad y la adquisición. Exacto, los documentos de procedencia o trazabilidad del reloj. Exacto. Pero repito, la Fiscalía tenía 2 opciones, porque ¿qué creo es lo que va a pasar? Que es importante preguntarnos. ¿Qué viene después? La Fiscalía va a hacerle seguramente, si es que ya no le hizo, un pedido al juez, que es un pedido inmediato, pidiéndole al juez que disponga una orden para que haya una exhibición forzosa de los relojes. ¿Por qué no puede pedir una orden de incautación? Es importante precisar. Porque la orden de incautación solo se pide al juez siempre que la Fiscalía previamente haya requerido la entrega de los relojes. Si no requieres la entrega, si no pides la exhibición, lo que pides al juez es una exhibición forzosa. Es decir, frente a la negativa de la exhibición, viene la exhibición forzosa vía judicial. Frente a la negativa de la entrega de los relojes, viene la incautación. Así que lo que va a venir es una orden de exhibición forzosa, a la que tiene que acceder la presidenta Boluarte con su defensa, porque si no estarían cometiendo... No se ha negado en principio, lo que ha hecho es reprochar que no se haya notificado a tiempo esta diligencia, Exacto. Pese a que ella se había excusado el día de ayer, quiere decir ha habido un intercambio. Exacto. Es lo que no se entiende, ¿por qué hay una diligencia si ha habido ayer comunicación? ¿Por qué no se le informó bien de que eran 2 diligencias en realidad? Una es su testimonio y el otro Exacto. es el control de los objetos, ¿no? Sí, sí. Yo estaba explicando un poco lo que va a hacer la Fiscalía, que creo que va a hacer, lo que va a requerir el juez, pero en efecto
La defensa es muy fácil de demostrar que le han notificado después. Lo que va a mostrar es su constancia en notificación, día, que es hoy, hora, que es pasada las 8 de la mañana, y en consecuencia la defensa no ha podido estar presente en esa diligencia. Pero eso es un error por, digamos, decirlo menos, o una Claro, falta. es una notificación defectuosa. Es una notificación defectuosa porque se está haciendo después de la hora programada la diligencia. Ahora, la señora Boluarte, tengo entendido, había solicitado una reprogramación para 2 semanas más tarde. ¿Esto es exacto, confirmado? Exacto. De las 2 gestiones. Exacto, había pedido, es más, había pedido que ambas diligencias no se hagan en 2 días diferentes, sino se hagan en un solo día. Lo cual me parece razonable y atendible. Es decir, si tú me vas a pedir mostrar mis relojes y luego me vas a tomar la declaración, ¿para qué me pides un día una cosa y luego otra cosa? Perfectamente se pueden hacer en un día, en horas subsecuentes. De manera que me parece un pedido razonable. Creo que el punto acá es que la Fiscalía entienda que la investigación tiene que ser prolija y acuciosa, pero siempre respetando la ley y enmarcada en la protección de los derechos. ¿Por qué es que el fiscal de la Nación, el señor Villena, habría dicho que el comportamiento de la señora Boluarte revela un indicador de rebeldía? Porque a criterio de la Fiscalía de la Nación se le programan fechas para la declaración y la exhibición. A la exhibición no viene, justifica la agenda, a la declaración tampoco, y considera la Fiscalía que las razones para pedir la reprogramación son razones insuficientes. ¿Por qué? Porque dice que se le presenta la agenda de la presidenta, se le presenta determinadas actividades, pero no se explica, dice, de manera cabal y completa, si es que eran actividades indelegables, uno, y urgentes que pudieran estar por encima de la actividad fiscal. Eso es lo que señala la Fiscalía. Entonces, frente a ese acontecimiento en donde la reprogramación es por motivos genéricos, dice la Fiscalía, considera que la actividad procesal, o sea, dentro del proceso de investigación, de la fase de investigación preliminar, considera que está en rebeldía, es decir, en desacato procesal. Es una acusación grave. Sí, por supuesto, porque Porque además... decir que el presidente de la República o la presidenta se halla con indicadores de rebeldía, estamos en una situación un poquito delicada, ¿no? Sí, porque la rebeldía es un preludio de una mala fe o una conducta dilatoria del proceso, que yo creo que es lo que luego se va a argumentar. Ojo, a la presidenta no se le puede requerir una prisión preventiva como para utilizar el argumento de que ha habido obstaculización o mal comportamiento dentro del proceso. Eso se descarta. Me parece que más bien es para poder festinar los actos de investigación. ¿Festinar? ¿Qué quiere decir por festinar? Básicamente acelerar los actos de investigación. Festinar suena bastante mal, ¿eh? No sé si ha querido denigrar usted. No, para nada. Porque festinar actos significa saltarme un poquito. Significa apresurar, pero en el sentido de que la Fiscalía está pisando el acelerador. Eso es lo que se ve. Tenemos a una Fiscalía que programa la diligencia. La regla general, ojo, en diligencias no urgentes y no inaplazables es que tú me notificas un día y la diligencia tiene que ser al tercer día. Tiene que mediar un plazo de 3 días entre el acto de notificación y el acto de la diligencia procesal. De manera que me parece que la Fiscalía tiene una actividad, en este caso, con bastante prolijidad, con bastante acuciosidad, con bastante, digamos, premura de entender que, según la propia Fiscalía, pues la Fiscalía además ha señalado en esta calificación que ha hecho de rebeldía, que a mí me parece un apresuramiento, porque todavía vamos a ver la rebeldía, hay que verla en el marco también de un contexto macro de cómo se viene comportando. Digamos, es la primera citación, no es la segunda ni la tercera. Por eso lo decía en los términos de festinar. Me parece que la Fiscalía tiene la estrategia de poder obtener esa información rápido, pero repito, la prisa es mala consejera a veces, lo que hay que hacer es cumplir con los procedimientos y los plazos. Me parece que este no es un acto urgente e inaplazable y por tanto podría esperar el plazo de los 3 días. Ahora, hemos hablado ahora desde el punto de vista de los procedimientos y de los códigos procesales, pero desde el punto de vista político, por decirlo así, da muy mala impresión que la señora Boluarte, que no ha querido dar explicaciones a la población de la que depende, ha sido votada por nosotros, los ciudadanos,
Y cuando llega la hora de hacerlo ante la Fiscalía, comienzan las argucias y comienzan las dilaciones. Ella se comprometió a no afirmar nada frente a la sociedad porque lo iba a hacer ante la Fiscalía. Y cuando llega hora de la Fiscalía, no, dentro de 2 semanas. Exacto. Y por eso creo que es importante que se puedan alinear un poco los discursos de la presidenta con su actividad en el proceso. Eso es importante porque, claro, se puede ver como una contradicción. Es decir, por un lado me dices, yo voy a hablar ante la Fiscalía, por otro lado pides nueva fecha. Claro, probablemente no pensaba que la Fiscalía le iba a llamar tan pronto, porque a veces pasa también que la Fiscalía primero reúne la información y luego toma la declaración. Pero ojo, no está obligada tampoco a hacerlo. Ahora, la defensa, en el ámbito de la investigación, podría aconsejarle que guarde silencio. Como sucedió con su defendido, por supuesto que es su derecho. Pedro Castillo, quizás se lo recomendó usted mismo. Es su derecho. Pero ¿en qué contribuye guardar silencio cuando ella nos ha dicho a nosotros, peruanos, que guardaría silencio ante nosotros, pero que hablaría ante la Fiscalía? Por eso digo que esa estrategia de guardar silencio quedaría sin piso a partir de las declaraciones en donde hay un compromiso de la presidenta y dice, no voy a hablar acá porque lo voy a hacer en la carpeta fiscal. Entonces, a mí me parece que el ejercicio del derecho a guardar silencio, que es un ejercicio absolutamente válido, respetado por la Constitución y todos los tratados de derechos humanos, sin embargo, quedan en el aire por la propia afirmación que hace la presidenta. Y por supuesto que si le preguntas al público, al ciudadano de a pie, te va a decir que evidentemente se ve muy mal y que hay un halo de sospecha en la presidenta. Que se agrava, ¿no? Ahora, el tema de controlar los objetos, los roles, no es el único procedimiento. Hay también un procedimiento también de evaluación de las declaraciones juradas y de la información aportada por la unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo marcha esa parte de la indagación, que no investigación? Lo primero que hay que aclarar es que a la presidenta no solo se investiga como presidenta, sino también como ministra. Es importante aclarar. Incluso es decir, como ciudadana de a pie, ¿no? Porque la investigación, no porque, en todo caso, la unidad, nos dijo ayer el responsable de esa entidad, y data del siglo XVI, del año 16, desde el 16 hasta el 22. Claro, pero el delito de enriquecimiento ilícito es un delito de funcionario. En el Perú no se tipifica el delito de enriquecimiento de particulares como lo hacen Colombia o países como España, por ejemplo. En el Perú el enriquecimiento sin causa es solo cometido por funcionario. El tipo penal 401 del Código Penal es muy claro. Dice, aquel funcionario público que abusando de su cargo se enriquece sin causa. Y el enriquecimiento tiene que probarse a través de una desproporción o desbalance patrimonial comparado entre sus ingresos y egresos. Y ahí entra la variable de las declaraciones juradas, precisamente. Claro. En determinar los ingresos. ¿Cuánto declaró un periodo? Cuando era ministra tenía tantos bienes y tanto dinero. Cuando soy presidenta tengo tanto. Y ese incremento, si es que lo hay, porque tiene que establecerse pericialmente. Tampoco es que se puede establecer, digamos, solo mirando la declaración jurada. Tiene que haber. Hay que contratar un perito que mire la documentación, exacto, que compare, que verifique. Exacto, un perito contable que haga el análisis a partir de su conocimiento especializado y concluya si es que hay desbalance o no hay desbalance. Ese es el kit de los delitos de enriquecimiento ilícito. Se resuelven con pericia, con testimonios no, ni con declaraciones, con pericias contables. ¿Qué es lo que se puede obtener de los informes que haya remitido la unidad de inteligencia financiera? Básicamente movimientos bancarios. La UIF es importante porque la UIF básicamente comunica, por ejemplo, transacciones sospechosas, transacciones infrecuentes, transacciones no comunes de una persona. Una persona tiene determinada actividad financiera, recibe determinados montos y de repente llega un monto que no tiene justificación en su actividad o que está fuera del promedio de lo que recibe. Eso es una transacción sospechosa. Habría que ver si la OIF ha comunicado transacciones sospechosas en el periodo que es materia de la investigación, como ministra y como presidenta de la República. Entonces, puede ser un insumo para poder trazar y seguir la línea de una información en relación a un posible desbalance posterior o no. ¿Qué pasaría si al final saliera a luz, o eso es lo que defendiera la señora Boluarte, de que sus Rolex no son auténticos y que en consecuencia no tienen el valor que se atribuye a una pieza auténtica, sino que serían falsificados? Claro. O como dicen, fake o bamba, ¿no? Claro. Habría que ver allí concretamente si es que, por ejemplo,
a ver, si se trata de un bien que ha sido sustraído, porque puede haber, digamos, en el comercio de los relojes de segunda mano, puede haber compra de relojes que uno ya quiere desprenderse o no usar, o puede haber relojes producto de actividades ilícitas. Si es ahí, podríamos hablar de un escenario de una posible receptación, comprar relojes robados. Segundo, si de lo que estamos hablando es, en realidad he comprado un reloj que es bamba, para decirlo coloquialmente. Una réplica. Exacto. Entonces, vamos a ver el escenario de un posible delito contra la propiedad intelectual, y si hay que ver si es que se trata de un bien que viene del extranjero, porque a veces también estos relojes, digamos, no se bambean acá, por utilizar nuevamente esa expresión coloquial, entonces podría haber un delito aduanero, un delito contra el fisco. De haber entrado con un teléfono, con un reloj falsificado. Exacto. Y no haberlo declarado. Exacto. Hay que declararlo, las joyas, aunque sean de poco valor, porque falsificadas. Lo que pasa es que, claro, lo que estás haciendo es, evidentemente, eludiendo, ¿no es cierto?, tus obligaciones tributarias, y concretamente en el tema aduanero podría haber ahí una responsabilidad. Por eso tendríamos que ver el caso concretamente y a partir del caso ver si puede ser receptación, si puede ser un delito contra la propiedad intelectual, puede ser un delito aduanero, que son delitos distintos, digamos. De acuerdo, en todo caso lo que parece claro es que 2 semanas o no, que es lo que ha pedido, lo que le conviene a la presidenta es dar explicaciones a la Fiscalía y no exponerse a que en la Fiscalía digan de ella que está entrando en rebeldía. La presidenta Dina Boluarte ya se comprometió a hablar, así que si no habla, aun cuando tenga derecho a hacerlo, va a quedar desacreditada, va a quedar como una persona que no cumple y honra su palabra. Bueno, ya hemos comentado que eso es lo que efectivamente hizo Pedro Castillo. Mientras tanto, los congresistas de la Comisión de Constitución han elaborado un proyecto para que los partidos políticos no puedan ser ellos como estructura objeto de investigación, es decir, no pueden ser considerados organizaciones criminales. Y esto ha sido naturalmente promovido y votado por congresistas que son miembros de partidos políticos que están en esa situación. Estamos en esa situación siempre, que los justiciables quieren definir el marco en que la justicia debe ser impartida a ellos. Su opinión sobre este proyecto de ley aprobado en la Comisión de Constitución. Hay que dejar absolutamente claro, el proyecto tiene una génesis que es promovido por Valdemar Cerrón, sí, que tiene a su hermano que está investigado. No, condenado. Que está condenado en un caso del aeródromo, ¿no es cierto?, de una condena firme, pero que está investigado por un caso que involucra a Perú Libre. Entonces eso es importante remarcar, porque habría ahí claramente un conflicto de interés. Pero ¿qué cosa es lo que propone? Explíquenos penalmente, claro, cuando un partido se haya involucrado como tal en un acto delictivo. Un partido es una persona jurídica. Acá hay 2 mundos. En el derecho hay 2 mundos. El mundo de las personas naturales y el mundo de las personas jurídicas. Personas naturales somos usted y yo, don Fernando. Las personas jurídicas son las empresas o también los partidos. Son personas ideales, morales, que físicamente no las podemos percibir, pero tienen una existencia reconocida en el derecho. Ahora, en el marco de un proceso penal hay que dejar claro que quien responde privando de su libertad, limitando su libertad, es la persona natural, pero podría involucrar una responsabilidad a la persona jurídica. Eso pasa en los procesos penales, con las empresas o incluso con pedidos que ha habido de incorporación a las investigaciones a partidos políticos. A raíz de esos pedidos es que se está haciendo este proyecto de ley para decir: los partidos políticos no pueden responder ni ingresar a un proceso penal. Tienen que hacerlo solo los miembros, los fundadores, aquellos que formen parte del partido, pero hay que ver su responsabilidad personal. Lo que desconoce este proyecto de ley es que la ley es muy clara. La ley dice que las personas jurídicas pueden ser instrumentalizadas para cometer delitos. Y si eso pasa, a la persona jurídica se le puede suspender o, en última instancia, si se determina la responsabilidad de la persona natural para instrumentalizar a la persona jurídica, podría hasta disolverse. Ahora, estamos entonces ante un proyecto de ley que va a modificar nuestra tradición jurídica y que va a obstaculizar el trabajo de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia. Claro, porque además se trata de una medida en donde hay un trato diferenciado, pero discriminatorio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque
respecto a todas las personas jurídicas son pasibles de ingresar a un proceso penal. Las empresas. Exacto. Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht, característicamente. por ejemplo. La fiscalía hace un requerimiento y el juez evalúa si es que la persona jurídica ingresa al proceso o no. O sea, no es que la fiscalía lo pide y el juez automáticamente lo acepta. Mientras que los partidos políticos que los partidos políticos quedarían fuera de la órbita de ese procedimiento que está pensado para todas las personas jurídicas, y acá se estaría excluyendo a los partidos políticos. Por eso que creo que es un trato discriminatorio y en donde habría un fuero especial para los partidos políticos de blindaje, de inmunidad. De acuerdo. Aprovechando el tiempo que nos es escaso, su opinión sobre las idas y venidas que han habido entre la justicia, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿En qué vamos a quedar? Porque aparentemente todo se hace para que el ciudadano de a pie no pueda entender mucho. Estamos en un escenario muy complicado de tensiones. Recordemos que el Congreso terminó inhabilitando a 2 miembros de la Junta, solo a 2, a Inés Tello y al vicepresidente Aldo Vázquez. Sí. El problema de la inhabilitación es que el Congreso olvida que lo único que importa es la aritmética de los votos. Y se olvidan que importa, por supuesto, también el respeto al procedimiento constitucional. Y la Constitución es muy clara. Y ahí donde la Constitución no distingue, el Congreso no puede distinguir. El voto del señor Luna. Resulta que la Constitución es clara y dice el señor Geri, son 2, ¿ah? Y el señor Geri Somos Perú y Luna Perú, de exacto. Podemos Perú, sí. Entonces, es muy claro que la Constitución dice que le corresponde decidir al Pleno, sin la intervención de la Comisión Permanente, sobre la suspensión, destitución e inhabilitación de los altos funcionarios, como son los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Constitución establece la imposibilidad de que ningún miembro de la Comisión Permanente pueda intervenir en el Pleno para decidir sobre la inhabilitación de los altos funcionarios. Tenemos estos congresistas, miembros de la Comisión Permanente, que finalmente terminaron decidiendo la suerte de estos 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Resulta que hicieron una interpretación que ellos tienen en Junta de Portavoces hace unos años, en donde dicen, no, un momentito. Tú puedes votar siendo miembro de la Comisión Permanente, siempre que la Comisión Permanente no haya votado. La pregunta es, ¿y cómo así un órgano interno del Congreso se superpone al mandato constitucional claro y expreso? La Constitución nunca ha dicho eso. El Tribunal Constitucional nunca ha interpretado tal cosa. De manera que esa es una flagrante violación a la Constitución. Y ha habilitado la medida cautelar de la Sala Constitucional. Y acá hay que entender, porque el Procurador del Congreso ha presentado un pedido de nulidad ante el Tribunal Constitucional, que es manifiestamente improcedente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Sala, en materia de amparos contra el Congreso, la nueva ley dice que la Sala Constitucional es primera instancia. La segunda instancia es la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Sí. Entonces el Tribunal Constitucional no puede resolver un asunto que le corresponde resolver a la Corte Suprema. No puede, a pedido de una parte, pronunciarse sobre esto. No puede. Que esté en proceso judicial. Claro, porque hay una cláusula en la Constitución muy clara. Ninguna autoridad puede abocarse a un procedimiento causa en trámite. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se resuelve ese problema. Señor, pregunta final, si la quiere contestar. Usted ya no es abogado de Pedro Castillo, ya hace más de un año, pero no sé si lo ha visitado, usted ha tenido contacto con él, cómo lo ha encontrado y sobre todo, ¿cree usted que terminará por comprender que lo que hizo fue un golpe de Estado y no una proclama política? Sí. A ver, primero sí he ido a visitarlo. Lo visité al día siguiente que salió la información que aparentemente había tenido un infarto, un paro, alguna afección cardíaca, que había estado mal. Fui a visitarlo para ver su salud, para transmitirle mi consideración, que siempre la tiene, mi aprecio personal, por supuesto, y para poder manifestarle que no podía retomar su defensa y que mi renuncia era irrevocable. Y por otro lado, he expresado mi posición de que para mí lo que él hizo, lo he dicho mediáticamente, lo he dicho acá incluso, y también se lo he dicho a él en privado, lo que él hizo no es delito, pero estuvo mal, es inconstitucional. ¿Qué cosa es inconstitucional. ¿Por qué no es delito? ¿Por qué no es delito? Porque la tentativa de rebelión es iniciar alzarse en armas. Mientras no haya inicio de alzarse en armas, no hay rebelión. Pero dar una orden como jefe de Estado y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas para que el Congreso quede... ¿Qué cosa es? No es delito. Es un acto preparatorio para un evento futuro, como le he dicho. Es un acto preparatorio.
pero no es el inicio de la ejecución de la rebelión. ¿Amerita estar detenido quien comete ese acto que usted dice que no es delito? Amerita ser procesado dentro de un debido proceso parlamentario y que se tome la decisión que corresponda. Pero detenido no. Para mí esa es una conducta típica, no hay delito. ¿Correspondió vacarlo por el Congreso? Me parece que sí correspondía a la vacancia, pero siguiendo todo un procedimiento que entiendo que no se ha seguido. Y si no se ha seguido, ¿quiere Si decir no que se la ha seguido, vacancia para usted no es válida? es que, por supuesto, porque hay determinados procedimientos que seguir consiguiendo los votos de la manera que lo establece la Constitución y el reglamento del Congreso, no se hicieron. Bueno, felizmente que no es abogado defensor, ¿eh? Porque no siendo lo dice todo esto, si fuera abogado defensor... Pero no, como lo he no hecho diría con el mucho. caso de Dina también, Bueno, claro. Muchísimas gracias, señor Benji Espinosa, abogado gusto. penalista, que ya no es abogado Exacto. defensor de Pedro Castillo, aunque algunos escuchándolo pueden creer que le ha quedado un pequeño resabio de gusto por eso. Muchas gracias, señor Benji Gracias. Espinosa, que tenga un feliz fiestas de Pascua.